De Sócrates a Borges, desde la Eneida a Pedro Páramo, el arte de la palabra se hizo universal y eterno. El arte de la palabra se hizo radio. Comienza Libromanía por Radio 12, FM 89.1, www.radio12.com. Son tiempos muy difíciles, queridos oyentes, pero bueno, queremos estar con ustedes, acompañarlos para que puedan pasar la cuarentena de la mejor manera posible. Y para eso preparamos un programa que, ¿en qué consiste, Aquiles? Bueno, es el programa número 159 de Libromanía. Tenemos primeramente un editorial, Escuchar y Mirar. El autor a tratar hoy, un argentino ilustre, ¿no? Mario Bunge. En el segmento de ¿Quién hablamos hoy? Tenemos a algunos escritores que están en el centenario de su nacimiento. Así es. Que serían Asimov y Bradbury. Exacto. Tenemos el noti literario. También seguimos tratando de que los padres hagan leer a sus hijos. Esta sección hoy sería ¿Cómo hago para convencer a mis hijos que lean? Parte segunda. Te regalo un poema de Miguel Hernández, Canción Última. ¿Y la música que elegiste para hoy, Marta? Y hoy nos parecía, Aquiles, queridos oyentes, que bueno, tratándose de Mario Bunge, que pasó gran parte de su vida en Canadá, era apropiado poner un canadiense. Y en estos tiempos, insisto, hasta el cansancio tan difíciles, nos pareció que Michael Bublé, toda la frescura que tiene este gran cantante, justamente canadiense, le va a aportar un poco de alegría, quizás hasta tengan ganas de bailar en algún momento, y seguro hubiera sido del agrado de Mario Bunge, que ya era más canadiense que argentino. Escuchar y mirar. Las orejas no tienen párpados, de manera que, de no mediar impedimentos orgánicos, están expuestas a todos los sonidos. Oír, sin embargo, no es escuchar. Escuchar es prestar plena atención a los otros y darles la bienvenida en nuestro propio ser. Señalaba el sacerdote holandés Henry Nouwen, pensador profundo y dolido por el estado del mundo, escritor inspirado y comprometido luchador por el reconocimiento y el respeto a los discapacitados. Escritores esenciales, La compasión en la vida cotidiana, Semillas de esperanza, son 3 de sus muchos libros. Estos no parecen ser los mejores tiempos para esa escucha hospitalaria que proponía Nouwen. Antes que abiertos a la palabra del otro y a su presencia, los oídos contemporáneos se ven taponados por auriculares que clausuran el contacto con cualquier palabra o sonido ambiente. E igual que los ojos capturados por la pantalla, también ellos dejan de ser puentes hacia el mundo y hacia el prójimo para transformarse en barreras que hacen de cada persona una isla. En su ensayo Alienación y aceleración, el sociólogo alemán Helmut Rosa señala que no falta música en ningún supermercado, ni en ningún ascensor, ni en ningún aeropuerto. Además, un número creciente de personas parecen estimular experiencias de autorresonancia a través de auriculares y gadgets personales, mientras pierden toda resonancia con su entorno. Para Helmut Rosa, la resonancia es el diálogo de la persona con el mundo, el fenómeno por el cual los unos y los otros nos reconocemos, establecemos puentes de comunicación, no solo verbal, sino también a través de la mirada, incluso gracias a significativos silencios compartidos. Hay un silencio que asusta y otro que pacifica, decía Nouwen, pero para muchos
El silencio es hoy amenazante, no saben qué hacer con él. Parece que no podemos soportar el sonido del silencio. Ese sonido suele ser el de voces propias e interiores, largamente desoídas, y con ellas de necesidades emocionales y espirituales abandonadas. Pareciera que se va perdiendo no solo la capacidad de escuchar al otro, sino también la de escucharse a uno mismo, es decir, de prestar atención plena y hospitalaria. Pero no se puede resonar sin escuchar y sin mirar. No resonamos ni en los mensajes de las pantallas de los celulares, ni en los sonidos que desde los auriculares nos hacen ajenos al mundo. Hoy, dice Helmut Rosa, la persona clama y el mundo no responde, está sordo. El clamor entonces naufraga en un mar de soledad existencial. El yo está saturado, ahogado en una vasta red de contactos, vacía de toda comunicación emocional. ¿Acaso sea tiempo de devolver a los oídos su función principal, que no es oír, sino escuchar? Y devolver a los ojos la propia función, que no es ver, sino mirar, es decir, registrar, reconocer, recibir. Quiero mirarte cuando caminas conmigo y escucharte cuando me hablas, escribe Owen. Profundas y vitales experiencias olvidadas que urge recuperar. Nos quedamos reflexionando sobre esto. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to say so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day.
that you're gone away. It's a beautiful day. Ahora en Libromanía, Obras Inmortales. Pequeña selección de obras inolvidables de diferentes tendencias y periodos literarios. Obras Inmortales. Obras Inmortales. Obras Inmortales. Hoy nos ocupamos de Mario Bunge, físico, epistemólogo, filósofo, polemista. Siempre cuestionó al marxismo, al psicoanálisis, al posmodernismo, a las tecnologías, a las medicinas alternativas y a todo aquello que no fuera considerado como ciencia. Reconocido como filósofo, publicó decenas de artículos de física, tuvo muchos homenajes en vida. En 2014 salió el libro Elogio de la Sabiduría, ensayos en homenaje a Mario Bunge, editado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, donde se reunían artículos de académicos, especialistas, que mostraban la influencia de Mario Bunge, considerado el padre de la filosofía científica en el mundo. En 2019 salió El Último Ilustrado, homenaje al centenario del nacimiento de Mario Bunge. Sus obsesiones eran la filosofía científica, su crítica a las pseudociencias y a las terapias alternativas, su alarma por los recortes presupuestarios a la investigación, más de 50 libros, centenares de artículos, miles de conferencias, mostraron la sabiduría de Bunge en distintos campos, aun cuando la física primero y la filosofía después, como eje de su acción, fueron las principales. Su tratado de filosofía, desarrollado entre 1974 y 1989, abarca tópicos que van desde la ética hasta la economía, desde la biopsicología a la matemática. Su legado incluye también metafísica, teoría del conocimiento, filosofía política. Su principal aporte fue construir un sistema filosófico con ideas nuevas. Fuerte crítico de lo que denominaba las pseudociencias, sostenía que el conocimiento objetivo, apoyado en pruebas firmes y teorías válidas, es muy superior a las corazonadas, y así lo escribió en su obra Las pseudociencias, vaya trampa, una de las más conocidas y provocadoras. Sostenía que las pseudociencias se presentan como si fueran ciencias auténticas, pero carecen de las propiedades esenciales, en especial la compatibilidad con el conocimiento anterior y la contrastabilidad empírica. Para Bunge, solo la ciencia conduce a verdades objetivas e impersonales. Considera que las pseudociencias son dañinas cuando se alían con el poder político. Consideraba que algunas eran muy destructoras. Con respecto a la astrología, decía, es simplemente inofensiva, pero el psicoanálisis y las medicinas alternativas son dañinas, según Bunge. En el campo estrictamente filosófico, la emprendió contra algunos de los más reconocidos del ámbito académico: Hegel, Wittgenstein, Foucault. A este lo llamó embaucador. Sobre Heidegger escribió que era un vivo que se aprovechó de la tradición académica alemana. Durísimo con Heidegger. Sobre las llamadas filosofías morales contemporáneas, decía que se siguen ocupando de problemas de la moral individual, pero los principales problemas éticos son los que afectan a grandes núcleos de la población. Por ejemplo, le parece más importante el problema de la mala salud en sectores muy grandes o la expansión de la droga. Dice, hay que atacar de raíz el comercio de la droga y no solo decirles a los chicos que no se droguen, con eso solo no alcanza. Bunge cuestionaba a todas las corrientes posmodernas e irracionalistas que copaban las universidades latinoamericanas.
Su primer libro fue Temas de Educación Popular del año 1943. Entre los posteriores se destacaron El principio de causalidad en la ciencia moderna de 1959, Intuición y razón de 2005. Consideraba que el capitalismo ha tenido sus méritos históricos, pero es moralmente insostenible. Estamos de acuerdo. La productividad de todos los sectores industriales se duplicó en el último medio siglo, pero los salarios se mantuvieron constantes, o sea, se beneficiaron unos pocos. Por ese lado, según Bunge, los marxistas tenían razón, pero la alternativa que proponen no es viable porque confunden socialismo con estatización. La UNESCO le rindió homenaje considerándolo maestro e inspiración para toda una generación de investigadores. Aquiles, ¿quién fue el gran Mario Bunge? Bueno, cómo no, había nacido en 1919 en Florida, provincia de Buenos Aires. Era hijo de Augusto Bunge, un médico y diputado socialista, y de María Müser, enfermera alemana. En Canadá había ejercido la cátedra de Lógica y Metafísica y todavía era profesor emérito en la Universidad McGill. Residía en Canadá desde hacía décadas. Se había exiliado en 1963. Antes de marcharse, hizo muchas cosas. En 1937, con 18 años, escribió un libro contra el psicoanálisis, Marx versus Freud. También escribió 2 novelas y la obra Espartaco, un drama en verso. Algún tiempo usó el seudónimo de Carlos Martel, pero todo aquel material se perdió. En 1938, con 19 años, fundó la Universidad Obrera Argentina, en la que trabajadores recibían formación técnica y sindical. Esta institución duró 6 años, ya que fue cerrada en 1943. En 1952 escribió un libro, Niveles de Organización, y al terminarlo lo quemó. También, luego del exilio, fue profesor en Estados Unidos, Alemania, México, Suiza, Dinamarca, Uruguay y Australia. Desde 1984 era miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y desde 1992 de la Royal Society de Canadá. En 1982 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Humanidades. Además, los premios Conex 1986 y 2016 y más de 20 doctorados honoris causa. Falleció el 24 de febrero pasado en Montreal, Canadá, a los 100 años de edad. Muchísimas gracias, Aquiles. Queríamos, queridos oyentes, homenajear a uno de los hombres más inteligentes que dio la República Argentina, Mario Bunge. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up.
I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be united. And I know that we can be so amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet. Ahora en Libromanía, ¿de quién hablamos hoy? Mini biografías. ¿De quién hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de Asimov, Isaac Asimov y el gran Ray Bradbury, para lo cual voy a necesitar tu ayuda, Aquiles. Sí, cómo no. Empezamos. Asimov, el duro, su familia dejó la Unión Soviética cuando el pequeño Isaac tenía 3 añitos y llegaron a Nueva York en busca de mejores perspectivas económicas, sin imaginar que décadas después Isaac Asimov sería un célebre intelectual estadounidense, humanista, nacionalista en el mejor sentido del término. Lo primero que hay que decir sobre su labor como autor es que pocos hombres han escrito tanto como él. Ficción, no ficción, pasado y futuro, androides y dinosaurios. Casi nada escapó al interés de este verdadero grafómano que parecía compensar con la escritura sus sistemáticas frustraciones académicas y profesionales, que en verdad solo constituían frustraciones para alguien demasiado ambicioso. Acreditado en química como doctor y profesor universitario, versado en innumerables disciplinas, supo capitalizar a fondo la doble vía que a mediados del siglo pasado se les abría a tantos escritores de ficción con conocimientos sólidos y aceptable capacidad de redacción, es decir, la divulgación. Y así, con sus relatos, sus estudios, a la larga se transformó en una marca comercial al frente de las más diversas publicaciones, revistas, antologías. Ahora bien, en ciencia ficción,
existe una oposición clásica entre positivistas y fantasiosos, fijada ya por las quejas de Julio Verne al saber que se lo comparaba con H.G. Wells. Verne condenaba a su par inglés por inventar sin fundamentos científicos concretos ni posibilidades técnicas reales. El propio Asimov definió alguna vez a esta disyuntiva como la tensión entre los polos frío versus cálido, lógico versus emocional, situándose orgullosamente en el primero, que sería por supuesto el de Julio Verne. Y sin duda que así era, dueño de una prosa sobria, precisa, por momentos árida. Como escritor se abstuvo de cualquier otro formato que el de la narrativa. Por suerte, queridos oyentes, no ensayó la poesía, y con sus novelas y cuentos le dio al mundo algunos conceptos algo bizarros, pero naturalizados, positrónico, psicohistoria, por mencionar algunos, e ideas que llegarían a ser de uso común, como las famosas leyes de la robótica, porque para este gigante, cuantitativa y cualitativamente hablando, imaginar era un juego regido por lo creíble y por lo posible, y la literatura se presentaba ante todo como un campo de experimentación. En su breve comentario de 1980 sobre Bradbury, tras reconocerle su singularidad como creador, Asimov concluye con cierta ambivalencia. En un mundo de ciencia ficción dominado por los estimulantes de Hollywood y los avasallantes efectos especiales, todavía hay lugar para las crónicas marcianas y para el tono especial de Ray Bradbury que nadie ha podido imitar exitosamente. ¿Seguimos, Aquiles? Sí, cómo no. Ahora viene Bradbury el Blando. Autodidacta a la fuerza, nostálgico del futuro y pueblerino de la alta modernidad, Raymond Douglas Bradbury se hizo famoso gracias al planeta Marte. Residió en Los Ángeles desde su adolescencia, aunque lo posible se resistía a abandonar su amada vida familiar. Consumidor voraz de la cultura pulp, revistas de mala calidad tanto por el papel como por el contenido, se elevó imprevistamente hasta ser un bestseller de alcance universal. Tras una década publicando cuentos fantásticos y de misterio, Crónicas Marcianas, una combinación de piezas previas e inéditas, vagamente conectadas en un ciclo temático y cronológico, lo catapultó a la fama de la noche a la mañana. Desde entonces se transformó en un fenómeno que no pasó desapercibido tempranamente en Buenos Aires, donde el creador de la colección Minotauro, Paco Porrúa, lo tradujo y publicó con un prólogo de Borges. Ya en 1959, el escritor Kingsley Amis lo catapultó felizmente como el Louis Armstrong de la ciencia ficción, indicando así que era el único autor de ese nicho especializado que la gente común conocía. A diferencia de Asimov y casi todos los demás profesionales de la ciencia ficción, Bradbury carecía de formación técnica, motivo por el cual quedó fuera del grupo selecto de la Edad de Oro, reunido en torno al celoso editor John Campbell Jr. Así, la falta de oxígeno en el espacio exterior no siempre le parecía un problema para sus relatos, y su novela más famosa, y la que él mismo prefería entre sus obras, Fahrenheit 451, arranca refiriéndose a una gran pitón que escupe querosén venenoso. Pero pese, o gracias a eso, construyó un camino muy personal, combinando el manejo de la técnica narrativa propia de un Edgar Allan Poe y el moralismo bien intencionado y sentimental, más propio de cierta literatura edificante. Y todo eso condimentado con toques infantiles, salidos del país de Oz o el de las maravillas. A juzgar por las tendencias actuales,
Ese carácter único le garantiza una permanencia de la que la ciencia ficción misma ya no parece poder jactarse. En el prólogo a un volumen de homenaje a su colega, publicado en 1989, Bradbury nos refiere pícaramente que una vez soñó que era Asimov y su mujer tuvo que convencerlo de que no se presentara como candidato a la presidencia del país. Con admiración por la productividad y la insaciabilidad del tributado, a la sazón ya muy maltrecho por su condición cardíaca, agravada por una fatal transfusión de sangre con HIV, lo describe allí mismo como una fuerza de la naturaleza, una imagen por demás acertada. En nuestro mundo muchas promesas de la ciencia ya se consumaron o están en pos de ello, y la especulación tecnocientífica de los escritores, antes tan provocativa, se atrofia a mano de los ingenieros. Pues la relación entre las expectativas y los logros tecnológicos se ha alterado a fondo. Lo virtual tiene valor de real. La cibernética determina el horizonte psicofísico de lo humano. Gracias al teléfono celular, nuestras jornadas se asemejan peligrosamente a lo que la ciencia ficción denominaba gadget story, es decir, una historia cuyo eje es un cierto aparato que lo determina todo. El futuro ya está aquí y al parecer no vale la pena imaginarlo. Comprensiblemente la ciencia ficción también ha mutado. Este relevo comenzó a darse en realidad hace mucho. ¿Se acuerdan de Viaje a las Estrellas? Allá por 1966 fue el debut, y muy poco después Stanley Kubrick dio al mundo su 2001 Odisea del Espacio. Desde entonces cabe afirmar que el género tiene cada vez menos lectores y más espectadores, como fatídicamente pareciera pasar con todo lo escrito en general. Estos dos grandes maestros compartieron muchísimas cosas, menos quizás un auténtico cariño mutuo. Y es que a la distancia, Isaac Asimov y Ray Bradbury parecen haber vivido destinos cruzados, al grado de que un Plutarco contemporáneo no dudaría en dedicarle una de sus vidas paralelas. Ambos nacieron en 1920, en aislados pueblitos rurales de Rusia, Asimov, y de Estados Unidos, Bradbury. Se conocieron de adolescentes en 1939, no casualmente durante la primera Convención Mundial de Ciencia Ficción, y siempre se mantuvieron a una cauta, respetuosa, diríamos, distancia, aun cuando en la década de 1970 se reunieron a pedido del gran Carl Sagan, y en la década de 1980 se dedicaron ambos sendos prólogos. Los dos supieron aprovechar el impulso que llevó al subgénero, que estrictamente debería llamarse ficción de ciencia, o mejor, ficción científica, del mundillo de los fanáticos y amateurs a las grandes ligas del mercado editorial, y lograron quedar directamente ligados a asuntos que marcaron a fuego la segunda mitad del siglo XX, tales como la cibernética, la inteligencia artificial, la conquista del espacio exterior y la guerra de las galaxias. Predeciblemente, tanto Bradbury como Asimov como Bradbury, para que no haya problemas de cartel, tienen también un asteroide con su nombre. Muchísimas gracias por compartir con nosotros a estos dos grandes. Ojalá les hayan interesado tanto como a nosotros. There's a light, certain kind of light that never shone on me.
I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again, and I know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, and I'm blind. Yeah, I'm blind. I'm a man. I'm a man. Can't you see what I am? And I live and breathe for you. Oh, but what does it do if I ain't got you? If I ain't got you, if I ain't got you, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Oh, baby, you don't know what it's like. Yeah, you don't know what it's like. Yeah, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Libromanía presenta El Notiliterario. Noticias culturales de los ámbitos local, provincial, nacional e internacional. Un libro cuenta el período que Frida Kahlo vivió en Estados Unidos. En el libro Frida en los Estados Unidos, su autora Celia Starr aspira a llevarnos de regreso a los primeros tiempos de Kahlo en San Francisco, Nueva York y Detroit en los años 30, cuando ella y su marido, el artista plástico Diego Rivera, estaban recién casados. Mientras Rivera se concentraba en pintar cuadros de realismo social a gran escala, Frida comenzó a idear modos de autorrepresentación, en oposición implícita a los valores capitalistas del país que los recibía, y luego pintar telas del mismo estilo, dando grandes pasos en su despertar creativo. La autora es profesora de Historia del Arte en la Universidad de San Francisco. Basa su relato en el diario de Lucien Bloch, una mujer que fue confidente de Frida en Estados Unidos, y en la correspondencia entre la pintora y su familia en México. Frida empezó a ver su herencia mestiza, ya que tenía padre judío alemán y madre mexicana, como una fuente de diferenciación, y a desarrollar la imagen mestiza en su apariencia y en sus obras. Celia Starr también aborda la bisexualidad de Frida Kahlo. La escritora enamorada de la selva misionera. La Dama de las Misiones es una novela histórico-romántica que su autora, Carola Lago Marcino, concibió como una novela de aventuras. En medio de una naturaleza que arrasa
con una fuerza descomunal, con arañas gigantescas, hondos alucinógenos y murciélagos de vuelos rasantes, con personajes sin límites ni ley, donde incluso hace su aparición el mismísimo Horacio Quiroga, la protagonista debe abrirse camino en ese ambiente hostil. Aunque la autora niega que la novela sea totalmente autobiográfica, reconoce que ella tiene ciertos puntos en común con Francesca, la protagonista. Ambas son o fueron inmigrantes, ambas se enamoraron de la selva misionera y vivieron allí infinidad de aventuras. También ambas conocen de cultivos, esencias, flora y fauna autóctona. Carola Lagomarsino y su esposo, un médico de San Rafael, Mendoza, tienen un hotel en el soberbio Misiones. Una escritora china cuenta la vida en cuarentena. Despiertan gran interés en editoriales de todo el mundo los diarios de la escritora china Fan Fan, seudónimo de Wang Fan, nacida en Nanjing en 1955, que reside en Wuhan, donde se inició el brote de coronavirus. Desde el 25 de enero pasado, Fan empezó a publicar en un blog textos que documentaban la vida en ese lugar, durante el apogeo de la enfermedad que mantiene hoy en vilo al mundo. El diario de Wuhan, o diario de una ciudad en cuarentena, recopila los escritos de Fan sobre el brote de COVID-19 y se ha convertido en una de las fuentes más importantes para conocer el impacto del virus en la sociedad china. La autora recibió en el año 2010 el premio de novela Luxun, entregado por la Asociación de Escritores de China. La idea de Fan Fan es destinar las ganancias que obtenga del libro a los médicos que luchan contra el virus en Wuhan y a las familias de aquellos médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud que perdieron la vida en este aciago comienzo de 2020. Una vida de novela. Este año, el escritor y activista político ruso Edward Limonov murió a los 77 años en Moscú. Fue el más escandaloso de los escritores rusos vivientes. Se hizo conocido por una serie de novelas en las que narraba su exilio de la Unión Soviética en los Estados Unidos en los años 70. En 2012, el escritor francés Emmanuel Carrère lo transformó en el protagonista de su novela Limonov, al contar su vida, que incluye 4 matrimonios y excesos varios. Como opositor a Putin, fue aliado del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. La vida de Limonov fue desmesurada, plagada de acontecimientos inverosímiles. Poeta, ensayista y agitador cultural, tuvo una historia de película. Pasó de ser delincuente juvenil, poeta vanguardista, suicida, recluso en un psiquiátrico, vendedor de libros, sastre autodidacta, militante clandestino en Moscú, indigente en Nueva York, amante de los negros del Bronx, sirviente en la casa de un millonario estadounidense y después escritor de éxito en París, miliciano serbio y golpista ruso. Acusado de terrorista bajo la presidencia de Putin, fue enemigo declarado de este. Estas fueron las noticias del ámbito literario. Muchas gracias, Aquiles. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody
just maybe nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, it might drive the boys crazy when she's looking so fine. Oh, I know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. Hey, we make beautiful music together, how you make my heart sing. Grew into this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like, we had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison. I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be too nice. My baby needs no lights from me. Oh, and I know how to share, but I'll be selfish, I don't care. My baby don't need no one but me. Estás escuchando Libromanía, donde la literatura universal se hace presente. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos lean? Habíamos aprendido las edades de cada grupo de niños y que era conveniente que leyeran en función de sus edades, pero ustedes me van a preguntar, sí, perfecto, pero ¿cómo hacemos para convencer a nuestros hijos para que lean? No se desesperen, es importante que sepan que los chicos no nacen lectores, ni se hacen lectores de un día para el otro. Descubren paulatinamente el placer de la lectura y en esa tarea la función de los padres es fundamental. Escuchen atentamente los siguientes consejos y sugerencias que les propone Libromanía. ¿Cómo hacer con los chicos que todavía no saben leer? Léale cuentos desde chiquitito, pero también cuéntele historias, anécdotas o chistes. Muy rápidamente su hijo descubrirá que los libros son el lugar inagotable y natural en donde viven esas historias, anécdotas o chistes. Lea libros y no solo diarios o revistas delante de su hijo. Además de pasarlo bien usted, tenga en cuenta que las conductas imitativas son la manera más fácil de crecer que tienen los chicos. Que su hijo tenga desde que nace su propia biblioteca en un lugar accesible. Así aprenderá a mantenerlos cerca y a cuidarlos. Los libros pasarán, casi sin darse cuenta, a formar parte de su vida de una manera tan natural como la comida y los juguetes. ¿Cómo hacer con los chicos que ya saben leer? Comente los libros con él. Para eso es fundamental que comparta por lo menos algunas de las lecturas que hace su hijo. Llévelo a visitar la biblioteca más cercana. También vayan juntos a las librerías. Acompáñelo a que elija algún libro y déjelo que él solo tome la decisión de comprarlo. Comenten sus lecturas mientras comen o en el momento que le parezca adecuado.
Así el chico descubrirá que los libros no solo son el lugar natural en donde se almacena el saber humano, sino que la lectura también nos permite relacionarnos mucho más fácilmente con los demás. No todos los niños son iguales, algunos tardan más que otros en acercarse a los libros. Es importante que no se desesperen si no obtienen resultados positivos rápidamente. Aprendan, papá y mamá, a seleccionar bien los libros que llegan a las manos de su hijo. Un libro equivocado en tiempo o en forma puede provocar su involuntario alejamiento de la lectura. Está bien, creo que ahora me quedó algo claro. No imponer los libros, sino enseñar a amarlos, respetar los tiempos de los chicos, generar situaciones de lectura en familia. Pero usted dirá, todavía no me dijo lo más importante. ¿Cómo hago para no elegir el libro equivocado? Tranquilo, enseguida le contaremos algunos de los secretos que encierra una buena elección. Pero, además de todas las recomendaciones y sugerencias que le brindaremos a continuación, siempre debe recordar que en la elección de cualquier libro también es importante dejarse llevar por el placer que le pueda sugerir un título, una tapa o una contratapa, el conocimiento previo que tengamos del autor, el tamaño del libro, su actualidad o antigüedad, o cualquier otra razón que se le ocurra en el momento de verlo en la librería. También es importante pedir asesoramiento a especialistas, maestros, libreros, editores, o escuchar la recomendación siempre bienvenida de un amigo. Solamente aquí que les vamos a proponer a los oyentes que en lugar de hacerlo inmediatamente se queden reflexionando con estos conceptos y vamos a dedicarle el próximo programa a continuar con estas sugerencias y seguramente van a tener muchísimo más claro cómo hacer para que a sus hijos les guste la lectura. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love beyond rules. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love beyond rules. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love beyond rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Every time you kiss me, heaven sighs. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. If only you would give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose.
world to me, and life will always be la vie en rose. En Libromanía te regalo un poema, un espacio donde la palabra no fracasa. Hoy les obsequiamos un poema de Miguel Hernández, Canción Última. Miguel Hernández, un gran poeta español, bueno, fue víctima de la Guerra Civil Española. Se enfermó en la cárcel y allí murió muy joven, 30 y poquísimos años. Para ustedes, de Miguel Hernández, Canción Última. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave, déjenme la esperanza. Un poema creo apropiado para estos tiempos de coronavirus. Es necesario, más que nunca, es imprescindible que estén ahí para que la magia continúe, queridos oyentes. Permítannos sugerirles que se cuiden muchísimo. Cuidándose cada uno de ustedes, nos cuidamos a todos. Es imprescindible que seamos solidarios. Ratifico todo lo que decís vos, Marta, realmente un momento muy especial para que seamos muy responsables, ¿no? Para hacernos el bien a nosotros y a los demás. Sigan leyendo, recuerden que los queremos. La literatura puede cambiarnos la vida, porque hace de nosotros otras personas. Te invitamos a retomar en cualquier momento nuestro contacto radial por la FM 89.1 Radio 12, www.radio12.com.